quiero comenzar hablando sobre algo que aparentemente es muy simple, pero que realmente no lo es. Y estoy hablando exactamente sobre tres conceptos básicos que todos deberíamos tener claros, pero que en realidad no es así. Estoy hablando de la diferencia que existe entre aprender, entender y desde luego comprender. Y voy a comenzar hablando sobre esto para poder desarrollar de una mejor manera la idea a lo largo del video. Cuando hacemos referencia al concepto de aprender, estamos hablando, en otras palabras, de sujetar, retener, mantener y, por supuesto, memorizar. Algunos de ustedes habrán leído o escuchado en los medios de comunicación, en los telediarios, etc. y fueron aprendidos tantos delincuentes. Aprendidos. Ahora bien, cuando hacemos referencia al concepto de entender, nos referimos exactamente al relacionamiento de los conceptos previamente aprendidos. Pero cuando hablamos de comprender, estamos yendo un paso más allá de los dos anteriores y nos referimos exactamente a analizar y profundizar. Momento aquí. Pero ¿analizar y profundizar en qué, Andrés? Pues muy simple. Analizar y profundizar en los conceptos aprendidos previamente y las relaciones que hemos creado con ellos. Para dar mayor claridad a esto, voy a dar el siguiente ejemplo. Imaginemos un electrodoméstico común y corriente, una tostadora. Si yo les dijera en este momento, esta tostadora funciona a partir de hidrocarburos, todos ustedes me dirían en coro, oígale la rumba a este, ¿qué hubo viejo? ¿De dónde se escapó? Está muy enfermo, ¿qué papá? ¿Fue que no comió? ¿Y por qué me dirán esto? Pues muy sencillo, porque han aprendido previamente que los electrodomésticos, como por ejemplo las tostadoras, las arroceras, las computadoras, funcionan a partir de energía eléctrica, es decir, a través o por medio mejor de la electricidad, independientemente del medio que se utilice para generar la electricidad. Y todo esto se debe a que previamente han aprendido el concepto de lo que significa electricidad o energía eléctrica. Y por otra parte, entendieron que el dispositivo, en este ejemplo, la tostadora, funciona exclusivamente por medio de la electricidad, independientemente de que comprendan el funcionamiento interno de la tostadora o el funcionamiento interno de la planta generadora de electricidad. En síntesis, todo esto se da porque previamente aprendieron un concepto, entendieron el mismo y esto los llevó a discrepar conmigo frente al funcionamiento de la tostadora por medio de hidrocarburos. Simple, ¿no? Ahora bien, la comprensión es la capacidad de poder diferenciar entre lo aprendido y lo entendido en aras de llevarlo a un nivel superior. Por ejemplo, un niño de 5 años no va a poder comprender que si lanza una secadora de cabello a la bañera con la bañera llena de agua, podrá electrocutarse, porque simplemente el niño no comprende el funcionamiento de la secadora. En otras palabras, la comprensión nos permite lograr una visión más detallada de las cosas en aras de crear nuevo conocimiento o experiencia, ya sea frente a escenarios conocidos como escenarios por conocer. Así de simple y así de sencillo. Y esta es la diferencia entre estos tres conceptos. ¿Y por qué esto es importante? Porque para poder interactuar de manera efectiva, eficaz y sobre todo contundente con tecnologías de inteligencia artificial, pues tenemos que tener lo suficientemente claro estos tres conceptos y a su vez armarnos de una excelente dialéctica y por supuesto retórica. Y para reforzar la idea, me gustaría dar otro ejemplo. Digamos que la gran mayoría de personas, después de la aceleración de la transformación digital debido a la pandemia, han aprendido y han entendido que el ciberespacio es un lugar inseguro y peligroso, por supuesto, en el cual habitan multitud de ciberdelincuentes a la espera de sus víctimas para hackearlos. Pero esto no quiere decir que estas personas obligatoriamente comprendan la manera en que son hackeados. Me explico, ellos no van a entender lo que es un desbordamiento del buffer, lo que es una inyección en procesos y etcétera, etcétera. Esto ellos no lo van a entender. Dicho esto, ha llegado el momento de hablar del verdadero propósito de este video.
Y quiero comenzar hablando del tema relacionado con la inteligencia artificial, más exactamente sobre las últimas noticias que están relacionadas con la búsqueda de talento que en este momento están llevando a cabo diferentes organizaciones a lo largo y ancho del planeta, talento que tenga las habilidades y las capacidades de persuadir a la inteligencia artificial en aras de lograr obtener resultados más precisos, eficaces, efectivos y contundentes al momento de generar rentabilidad y por supuesto utilidad para estas organizaciones. Básicamente nos están hablando de salarios que pueden estar en este momento alrededor de 250, $300,000 al año, y pues esto es un muy buen salario. Digamos que es importante tener en cuenta que para poder llevar a cabo este tipo de operaciones, pues no es necesario tener ni titulación universitaria ni nada que se le parezca. Lo que se requiere es que estas personas tengan las capacidades, el talento de persuadir a la inteligencia artificial, por lo cual tienen que ser personas, digamos que altamente capaces en temas filosóficos, por ejemplo, y con una mente bastante curiosa. Podría decirse que hackers, pero no de los que escriben necesariamente código o analizan malware o llevan a cabo operaciones ofensivas o defensivas en ciberseguridad, porque recordemos que una cosa es ser hacker y otra cosa muy distinta es ser operador de ciberseguridad. Y hoy en día existen demasiados operadores de ciberseguridad que lanzan exploits, inclusive pueden escribir exploits, pero no necesariamente son hackers. Pero ese es un tema para el próximo video. ¿Y por qué somos nosotros los que debemos pensar cómo debemos servirnos más y mejor de estas tecnologías? Es muy simple, porque las máquinas están aquí para servirnos a nosotros y no podemos perder el norte, el rumbo frente a esta premisa que debe ser un principio rector en todos los ordenamientos jurídicos del planeta. Es decir, el ser humano siempre deberá prevalecer sobre las máquinas. Y para ello debemos aprender, entender y comprender que las máquinas son creación nuestra y que si hipotéticamente llegara a presentarse un escenario donde las máquinas prevalecieran, la única razón sería porque hubo intereses de un pequeño grupo de seres humanos en que esto se diera de esa manera. Es decir, solo los seres humanos podrían lograr que las máquinas prevalecieran sobre los seres humanos. En última instancia, aquí debemos tener en cuenta una serie de principios y valores. Esto es un tema estrictamente axiológico en este momento, un tema de ética, de derechos humanos y bueno, una cantidad de cosas que si bien les recomiendo comenzar a leer y a empaparse, porque esta realidad de la inteligencia artificial ya está aquí y vino para quedarse, pues lo menos que podemos hacer es comenzar a prepararnos para enfrentar estos acontecimientos de la mejor manera. Y esto finalmente es lo que nos separa a nosotros de ellas. Nosotros tenemos la capacidad de ver más allá, de aprender, entender y comprender, con el fin de crear conocimiento. Hasta este momento ellas no pueden generar nuevo conocimiento, pueden interactuar con la base de datos de conocimiento que tienen y pueden, digamos, a partir de sus algoritmos combinar estas cosas. Sin embargo, no podemos decir que ellos comprendan o que ellas comprendan lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia. Y aquí me gustaría recordar una frase de uno de los filósofos más destacados de la Ilustración que tuve la oportunidad de leer en la Facultad de Derecho, que no es otro que Immanuel Kant. Él decía que el ser humano es un fin en sí mismo, ya que es libre y capaz de autodeterminarse racionalmente. En otras palabras, cada ser humano es único, ya que no puede ser sustituido por nada ni por nadie, ya que carece de equivalente. Y este me parece un buen momento para recordar que la dignidad humana reside precisamente en la libertad, la moralidad, la racionalidad y por supuesto la autonomía de la voluntad, o en otras palabras, el libre albedrío. Y todo esto por el hecho de estar dotados de racionalidad. Ojo, esto lleva al ser humano a ser capaz de dictarse sus propias reglas. Porque al final lo único que realmente importa o importará será tu capacidad de razonar, lo que en última instancia será o se reducirá a tu libertad, tu libre albedrío. De
esto es de lo que siempre se ha tratado y este ha sido el juego desde el principio. No se trata de nuestros datos, de nuestra privacidad, de nuestra identidad. No, nunca se ha tratado de esto. Se trata de nosotros mismos, de nuestro libre albedrío, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras almas. Que al final son exactamente lo mismo. ¿Y por qué digo todo esto? Pues muy simple. Porque se trata de nuestro sentir, nuestros comportamientos, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver y percibir el mundo, ya que al final son nuestros sentidos los que interactúan con nuestras mentes para construir el mundo que conocemos. Y sobre todo, cómo lo percibimos. Y aquí me parece supremamente importante citar al doctor James Giordano en su conferencia impartida en octubre de 2019 en el Instituto de Guerra Moderna de los Estados Unidos, cuyo título debe ser tenido en cuenta por todos nosotros, que no es otro que el cerebro es el campo de batalla del futuro. Todo esto va de la mano con las múltiples publicaciones de la OTAN frente a la guerra cognitiva y las operaciones cognitivas. Y por supuesto, las técnicas de guerra psicológica y operaciones psicológicas desarrolladas desde la antigüedad hasta hoy, pasando por la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, etc. Que al final la Guerra de Vietnam simplemente fue una guerra proxy entre los Estados Unidos y en aquel entonces la extinta Unión Soviética. Pero ese es otro tema. Ahora mismo hay demasiada controversia frente a la inteligencia artificial. Unos están en contra, otros están a favor. Sin embargo, yo personalmente la considero una simple pero poderosa herramienta. Pero ojo, es bueno resaltar que cuando este tipo de herramientas caen en las manos equivocadas de personas sin valores y sin principios, las consecuencias suelen ser nefastas, por no decir devastadoras. Y es que la historia se encarga de demostrarnos que cuando los hombres tienen acceso a este tipo de nuevas tecnologías, por lo general su uso suele inclinarse hacia el lado negativo. Por ejemplo, la ingeniería genética y la bioingeniería y el desarrollo de agentes biológicos nocivos para los seres humanos. Y esto solo por dar un ejemplo. Ahora bien, nadie podrá desconocer que la utilización de la inteligencia artificial puede traer grandes beneficios en áreas como la medicina, la biología, y que esto traerá consecuencias absolutamente positivas para la humanidad. Pero, como lo dije en el video anterior, así como habrá máquinas programadas para asistir a las causas nobles, también habrá máquinas preparadas o programadas para asistir a las causas no tan nobles o dañinas. Y ese es el punto a tener en cuenta. Por lo que nosotros, los seres humanos, somos los responsables de ponderar entre los pros y los contras derivados de la utilización de estas tecnologías. Eso sí, tampoco le quito la razón a las personas que puedan llegar a pensar que estas tecnologías en algún momento pueden llegar a representar algún tipo de riesgo existencial para la humanidad. Y es que esto es apenas normal. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a las investigaciones que se están llevando a cabo frente a estas tecnologías por parte de gobiernos como de militares. Y esto es bastante importante. Y en este momento es cuando tenemos que comenzar a cuestionarnos cómo va a ser la guerra a partir de ahora. Porque evidentemente va a haber una intervención clara y contundente por parte de estas tecnologías dentro de lo que es la guerra convencional y sobre todo dentro de lo que es o se conoce como la guerra híbrida. Y todo esto se da debido a que cabe la posibilidad de que en algún momento en el futuro se pueda desarrollar algún tipo de entidad pensante artificial que pueda superar a la humanidad en cuanto a inteligencia y que por supuesto considere en algún momento que los seres humanos somos prescindibles. Y reitero, hasta este momento, gran parte de la humanidad no ha tenido acceso al nivel alcanzado en las investigaciones llevadas a cabo por parte de los diferentes gobiernos y por supuesto de sus respectivos aparatos militares frente a la utilización de estas tecnologías para la guerra. En otras palabras, estas tecnologías evidentemente marcarán una ventaja competitiva frente a los demás competidores en la pugna por la hegemonía del poder global.
Lo que quiere decir que es muy probable que dentro de algún tiempo, no muy lejano, estaremos presenciando bombardeos contra centros de almacenamiento y procesamiento de datos. Y esto solo por dar un ejemplo. Recordemos que en el pasado, por ejemplo, en la Operación Tormenta del Desierto, en la Guerra del Golfo Pérsico, pues se dio algo muy similar. No idéntico, pero sí parecido. Y esto también ocurrió de manera similar en Yugoslavia. Por lo que estas nuevas tecnologías deben comenzar a considerarse como parte del arsenal que compone la capacidad de disuasión de las diferentes potencias. Para los que no conocen el término, de acuerdo a la teoría de la disuasión, que un Estado tenga la capacidad militar de destruir a otro sirve como disuasión para que otro Estado no lleve a cabo ciertas acciones, aun cuando el Estado más poderoso no haga absolutamente nada. Disuasión. Y ha llegado el momento donde todo esto que hemos hablado anteriormente se conecta o correlaciona con la situación geopolítica actual. Y vamos a hablar exactamente de lo que está aconteciendo frente a Rusia y, por supuesto, China. Es importante mencionar que durante las últimas reuniones bilaterales llevadas a cabo por Rusia y por China durante la semana pasada, ambas potencias manifestaron de manera unánime la intención de construir un mundo multipolar y democrático, algo que es bastante extraño cuando viene precisamente de la República Popular China. Sin embargo, estamos atravesando tiempos tan difíciles, complejos y sobre todo disruptivos que cualquier cosa puede pasar. Pero lo más llamativo es que ambas potencias manifiestan que este nuevo mundo se basará en una política exterior independiente y soberana. Más raro todavía. Por otra parte, le recuerdan al mundo occidental que las relaciones bilaterales Rusia-China han trascendido y que ya no son bilaterales. Es decir, aquí se podría interpretar que más naciones están del lado de ellos o que han llegado a un nivel de alianza táctica y estratégica bastante potente, por no decir poderosa, aunque yo creo que es una combinación de ambas. Y que dicha alianza, que ha superado el formato bilateral, representa una importancia vital para la humanidad, sobre todo para el orden mundial actual y para el destino, por supuesto, de la humanidad. Uno de los puntos más importantes, por supuesto, de esta agenda es la reconstrucción de la economía global. Oído, reconstrucción de la economía global y la formación de un mundo multipolar en aras de lograr o alcanzar la perfección del sistema de dirección mundial. Aquí es supremamente importante recordar que tanto Rusia como China son sociedades y culturas muy conservadoras y tradicionales, en aspectos muy importantes para este nuevo orden multipolar, aspectos fundamentales, como lo son la familia, el matrimonio, la soberanía nacional y, por supuesto, la fe, principalmente en Rusia. Y recordemos la connotación del conflicto en Ucrania. Pero retomando la idea principal, la razón por la cual esto es absolutamente importante se cimenta en que en estos países no hay lugar ni espacio para las ideologías que promueven la nueva modernidad y que por otra parte destruyen las tradiciones y la moral. Ideologías desde luego progresistas e impulsadas por el Foro Económico Mundial y sus criterios ESG. Y todo esto que les acabo de decir queda evidenciado en las declaraciones públicas y abiertas que ha realizado el presidente ruso Vladimir Putin. Y es que el hombre, en cuanto a la protección de la familia, del matrimonio tradicional, de la familia natural y de la soberanía nacional, pues no se queda corto y no se guarda nada. Por lo que reiterativamente ha manifestado su total y decisivo apoyo a la familia tradicional, al matrimonio natural y, por supuesto, a las tradiciones y la moral, y eso incluye la fe, por supuesto. Por otra parte, ha sido bastante claro en que no permitirá ningún tipo de influencia extranjera. Y aquí hay un tema que debo resaltar. Tanto para los rusos como para los chinos, el núcleo familiar es muy, pero muy importante. Y por ende, su visión del mundo es absolutamente contraria
a las ideologías propuestas desde el Foro Económico Mundial. Ahora bien, para poder comprender todo esto y entender de qué va todo esto, debemos primero entender y comprender lo que es en realidad el dinero y por consiguiente la economía y el sistema financiero. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, hey, ¿este man qué? ¿De dónde escapó? Otra vez mezclando las peras con las manzanas. La finalidad de comprender lo que en realidad es el dinero, la economía y por supuesto el sistema financiero no es otra que reconocer e identificar a los verdaderos amos del mundo. Pero no voy a terminar sin antes darles una pista, o dos realmente. Roma, Venecia. Y por otra parte, decirles que debemos ser conscientes de que de alguna u otra manera va a haber un reseteo, un reinicio y una reconstrucción. Lo que marcará realmente la diferencia para cada uno de nosotros, simples mortales, será la capacidad que tenga cada uno de adaptarse ante estos nuevos cambios y por supuesto de prepararse para lo que está por venir. Así de simple. Y pues nada, como diría el dermatólogo, al grano.